La verdad es que todo esto nace en, en un cerro, cuando yo principalmente no tenía, o yo sentía que no tenía mayor futuro en la vida cristiana y también personal. Y siempre he sentido que Dios de ahí me recogió prácticamente. Y, y a pesar de tener todas mis dudas frente a un futuro cristiano o de un liderazgo cristiano, esa tarde en ese cerro el Señor habló a mi corazón y me entregó una palabra clave. Y que ha sido el pilar, el fundamento de todos los logros, todo lo que se ha visto más tarde. Y que fue una palabra que llevo en mi corazón y que toda casación de los más antiguos conocen, que es el pilar de la palabra profética en Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Esa palabra llegó a mi corazón cuando bajé de ese cerro, que subí muy angustiado, y el Señor me hizo abrir la Escritura, la Biblia, en ese día, y pidiéndole a Dios por consuelo una palabra, y la abrí en Isaías 55, y de ahí parte todo. La verdad es que hoy día esa palabra se ha hecho profética. Pasamos de ser una familia que se preparaba para ir a una iglesia el día domingo o durante la semana a ser los pastores. Pasamos de asistir a una iglesia a que, como decía Moisés, que nuestra casa fuera la iglesia. Abrir las puertas no de 8 a 10 de la noche, que generalmente son las reuniones en una iglesia, sino que estar dispuesto a que en cualquier horario del día y para cualquier persona sonaba el timbre y se transformaba en iglesia, nuestro hogar. Entonces, todo eso demanda un sacrificio humano, también un postergarse y dejar muchas cosas, dejar trabajos, dejar una economía, y era todo en pos de este sueño y saber de que estábamos en la mano de Dios cumpliendo su proyecto. Esa gente que yo no conocía y que a mí no me conocían, cómo es que iban a correr a mí, en ese caso a nuestras vidas, por la razón principal, como bien decía su palabra, que era por causa de Jehová nuestro Dios y del Santo de Israel que nos ha honrado. Y eso lo empezamos a ver del día 1, desde cuando decidimos, hace 10 años atrás, abrir nuestra casa como nuestro templo. Y fue nuestro primer templo, nuestra primera iglesia. Y lo que se comenzó a ocurrir ahí es que la gente comenzó a correr hasta ese lugar. Y con familias que comenzaron a llegar hasta seguir viendo cómo esto crecía abundantemente tras año, tras año, tras año, a pesar de todas las circunstancias. Hola querida iglesia, particularmente en este video me quiero dirigir a toda la familia de Sion y a todos aquellos que de una u otra forma nos siguen por las redes sociales. Como bien todos ya estamos al tanto de la situación que nuestro país vive y como ya muchos nos hemos sumado a esta contingencia de la salud y como bien se ha publicado ya por el presidente de la República hace un par de días, no podemos congregarnos ni juntarnos en un punto el número de más de 50 personas. Hoy fue triste igual, fue complicado porque como que íbamos así como hacia arriba, como creciendo, como que ya estábamos. De hecho me recuerdo la última reunión que tuvimos en el auditorium de Santa Cruz y me recuerdo cuando llegó el Luis con la Andrea y cada vez que llegaba alguien a congregarse era como tan importantes para nosotros, como aquellos que empezamos y veíamos que, porque de repente uno también va pasando en el tiempo y uno quiere ver eso. Yo sentí de parte de Dios que Él vino a probar nuestra fe y en qué sosteníamos el crecimiento, el desarrollo y la propagación del Evangelio. Entonces como que al principio fue como así nos desorientamos, por lo menos yo hablo por mi parte, y después se arma como un batallón que el Señor tenía listo, preparado, así llega comunicación, que en ese tiempo no era comunicación, llega mucho a
a poder que esto siguiera avanzando en la obra de Dios. Se arma un equipo en la casa de Toñito, llega él también, Dios preparó su corazón, llegaron los servidores, los primeros servidores, que en ese tiempo era como todo experimental. Me acuerdo que las primeras predicaciones, como se recuerda uno, el celular, el iPhone, no sé, una historia que siempre la vamos a recordar. Y así fue como para nosotros fue predicarle al mundo. Sentir de que ya no predicaríamos más en 4 paredes y que esa no era la iglesia, sino que la iglesia estaba más allá y gente que nuevamente no conocíamos y que no nos han conocido iban a correr a esta palabra. Y fue así como creció el evangelio por redes sociales y exponencialmente los 70 que llegamos, recuerdo muy bien, en el Auditorio Municipal de Santa Cruz, vino a ser cientos de personas que se conectaban con nosotros cada fin de semana y cada mediado de semana. Yo creo que Dios mira lo que decía anteriormente, pues el amor, que todo lo hacemos con amor para el Señor. Porque hoy día podemos anunciarles, y ahí le pido que tengan sus aplausos preparados, que aplaudan su casa también, porque queremos anunciarles que tenemos una casa para acción. Cuando llegó esta noticia de, bueno, volvamos a lo que somos, lo que éramos, y comenzamos a buscar lugares, y ahí es donde Dios ya dijo, no más, ya probé a esta gente, ya los procesé, ya lo humano fue, este tiempo fue un antes, ahora viene el tiempo de Dios. Y ahí es donde comenzamos a ver esos milagros de personas que comenzaron a dejar en manos de Dios su economía, comenzaron a dejar sus profesiones en manos de Dios, comenzamos nosotros también a tomar decisiones súper fuertes de decir, bueno, efectivamente esto es nuestra vida, no hay tiempo para nada más, y Dios comenzó a abrir su mano en todo esto que hoy día podemos ver. Siempre viví de la historia de mi padre. Yo nací en un hogar cristiano, pero yo vivía la historia de mis padres. Yo vivía, por ejemplo, la historia de que mi padre ayudó a construir una iglesia, que mi madre era la jefa de Dorca. Pero cuando Dios me da la oportunidad de venirme, y después de tanto ser procesada y pasar la pandemia, y sentir como tener un lugar para nosotros, yo dije, no, esto de verdad, hoy día ya tengo mi lápiz en mano y empiezo a escribir mi propia historia. Aunque ya había empezado hace mucho tiempo, pero es decir, sí, este va a ser nuestro lugar, ya no va a ser el lugar que nos prestaron, va a ser el lugar que Dios quiere que estemos en este tiempo. Esa bodega de mecánica automotriz vino a ser para nosotros el sueño de casación, nuestra casa. Pero no era el final. Y recuerdo que alguien me dijo, 200 sillas es muchas, quizás podrían ser menos. Y yo decía, no, 200. Luego alguien dijo, ve la posibilidad que compremos acá, quizás sería bueno comprar acá. Y yo dije, no es este el lugar. Porque quizás más de alguien pensaría 200 personas ya es suficiente. Pero fíjate que este torrente de agua que Dios puso en mi corazón no es solamente para este tiempo, sino para muchos años. Y esto era mucho más que Díaz Besoín, era mucho más que ese cuadrado y esa iglesia solamente. Era más que una casa de auditorium en donde nos íbamos a juntar a adorar. Y fue así como seguimos soñando y esperando hasta la última palabra de Dios, que claramente no era esa. Y Díaz Besoín no era solo el lugar. Claramente, en mi corazón, para mí era transitorio. Era el lugar presencial en donde por primera vez íbamos a tener lo nuestro, pero entre comillas, porque era arrendado. Y si teníamos que comprar algo, tenía que tener todo lo que Dios dijo un día que tendría para nosotros.
Después de un año nos pidieron una reunión con el arrendatario, junto con Moisés y Juan Pablo. Y ahí nos pidieron aumentar el arriendo. Entonces vimos que cada vez eso era menos nuestro. Y ahí vimos la necesidad, necesitamos algo que sea nuestro. Y junto con ello ahí Moisés nos revela un sueño que él tuvo, en el cual Dios le decía a él que necesitaba algo suyo. Necesito algo no arrendado, sino que algo que sea mío, para mí. Y fue así como Dios hace un par de semanas nos da la dicha de poder ser dueños hoy día y tener en nuestras manos esa anhelada tierra prometida de casi 6 hectáreas que están para el uso y el desarrollo y la construcción de un lugar que no solamente vamos a predicar con el Evangelio en el auditorio, sino que tenemos sueños de educar con un colegio a generaciones, sino que también soñamos con poder tener allí un lugar de esparcimiento, un parque en donde podamos tener maravillosos momentos de reflexión, de conversatorios, por qué no decir un restaurante, por qué no decir una cafetería, todo aquello que la gente pueda encontrar en ese punto, una vida cristiana que le hemos llamado la ciudad de Sion. El terreno está a orilla calle, a 3 minutos de Santa Cruz Centro. Es una parte rural hermosa. Tiene entre las parcelas, entre las hectáreas que son, tiene un bosque. Tiene un bosque muy lindo. Entonces, si te pones a mirar todo eso, uno dice, oye, esto era para nosotros. Yo personalmente lo vivo con mucha temor de Dios, con mucha responsabilidad y como también sabiendo que esto no es un juego, que con Dios es todo o es nada. Y yo quiero estar en todo con Él. Vivo agradecida, sintiendo que no merecíamos estar en esta posición, pero por misericordia Dios así lo ha permitido y quiero estar a la par del que llega por primera vez como el que lleva 10 años en Sion. Somos un cuerpo, como bien explicaba el pastor.